Hola a todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy vamos a trabajar una nueva cápsula de JavaScript donde nos vamos a adentrar en el mundo del jQuery. Recordemos que en la clase anterior estuvimos trabajando con un inicio de jQuery, ¿cierto? Donde empezamos a ver cómo vincularlo y entender en el fondo qué es lo que hace y qué es también jQuery. jQuery es una librería de JavaScript un poco más resumida que tiene funciones y distingos para enriquecer la interfaz de usuario y para poder generar algunos tipos de funciones a nivel de servidor, una comunicación con el servidor. Por lo tanto, dentro de estas cápsulas vamos a entender cómo funciona y vamos a también ver cómo son algunas interacciones, cómo se generan los eventos, cómo podemos seleccionar los elementos en jQuery, ¿cierto? Y también un poquito más adelante nos vamos a meter en el mundo de Ajax. En esta cápsula del día de hoy vamos a guiarnos del ejercicio anterior, que es donde estuvimos revisando el manejo de jQuery y recuerden que yo les comenté que jQuery genera observadores en los elementos del DOM. Por lo tanto, monitorea qué tipo de elementos hay mediante su tipo de selector, que puede ser un ID, una clase, una etiqueta u otro, ¿cierto? Y en base a el tipo de evento que esté asociado a estos elementos, se generan las funciones que están declaradas en su interior. También habíamos puesto un símil de cómo se escribe una función en JavaScript nativo, ¿cierto? Una función de observador en JavaScript nativo versus esta misma función en jQuery. Si nos damos cuenta, cada una de estas funciones es mucho más reducida que la otra, ¿cierto? Pero básicamente hacen lo mismo. En esta ocasión nos vamos a enfocar en los selectores. Cómo yo puedo seleccionar objetos o elementos dentro del DOM con jQuery. Voy a eliminar este etiquetado de acá para que no nos confundamos y vamos a generar algunas variables con los nombres de los selectores que vamos a seleccionar, valga la redundancia, y para que podamos ver cómo se selecciona cada uno de ellos. Vamos a generar un listado de variables de selector. Voy a colocar aquí selectores y vamos a comenzar a escribir. Primero, ¿cómo podemos seleccionar un elemento de ID? Vamos a comenzar la notación. Siempre cuando queramos seleccionar un elemento, tenemos que abrir el símbolo de dólar, abrir paréntesis redondo y ejecutar la comilla simple o la comilla doble. Cualquiera de ese tipo de comillas nos va a funcionar para poder declarar un elemento en JavaScript, o sea, en jQuery, perdón. Entonces vamos a poner aquí ID, esta va a ser la variable ID que representa el elemento ID y la forma de seleccionar un ID es a través del hashtag, ¿ya? Y aquí ponemos el nombre del nombre del ID del elemento. Este hashtag es la misma forma o el mismo selector que nosotros utilizamos en CSS. Por lo tanto, cualquier elemento que yo quiera seleccionar dentro de jQuery, ¿cierto? Tiene que necesariamente tener ese selector. ¿Qué es lo que está seleccionando acá? Recordemos que los IDs son únicos, por lo tanto acá se selecciona un objeto único. En HTML, por página, no podemos tener un mismo ID declarado para más de un elemento. Por lo tanto, siempre, 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 cuando estemos seleccionando un ID, tenemos que saber que estamos seleccionando un objeto único. Ahora vamos a definir un selector tipo clase. Voy a dejarles un poquito de espacio acá para que estén ordenados. Sí, súper. Y también vamos a abrir el selector de dólar, paréntesis redondo, y recordando esta forma de notación de selector en CSS para
poder definir un elemento de clase tengo que poner un punto, ¿ya? Porque de esa forma yo estoy declarando que ese elemento es una clase. Y le voy a poner acá la clase. Al momento de decir que esto tiene un punto, estoy diciendo que este elemento es una clase. Ojo, que acá lo que se selecciona no es un objeto único, sino que es un array. Y recordemos qué es lo que es un array. Un array es un conjunto de elementos que tienen la misma clase o un universo de objetos que tienen la misma clase dentro de un HTML. Por mucho que tengamos un único elemento con una sola clase en un archivo HTML, el sistema entiende que puede existir más de un objeto con esa clase. Por lo tanto, al momento de yo seleccionar los objetos tipo clase, o sea, con clase, con selector de clase, está interpretando que siempre voy a seleccionarlos a todos. Por lo tanto, acá estoy seleccionando un array, o sea, un universo de elementos que están bajo esta clase que tengo definida acá. Veamos qué otros selectores tenemos. También tenemos el selector por etiqueta. Vamos a colocar aquí etiqueta. Vamos a poner el igual y voy a poner el símbolo. ¿Cómo selecciono por etiqueta? Muy sencillo. Solamente tengo que escribir la etiqueta entre medio de las comillas simples. En este caso estoy definiendo que estoy seleccionando un H1, esto puede ser un H1, puede ser un H3, un H2, un párrafo, un elemento de lista o cualquier elemento HTML, cualquier selector. Si yo defino el tipo de etiqueta, voy a tener esa devolución de estos elementos. Y aquí voy a copiar esta línea acá. Acá también, al igual que en JavaScript nativo, también estamos seleccionando un arreglo. También estamos seleccionando un conjunto de elementos que están bajo esa etiqueta. Porque aunque haya un único elemento con esa etiqueta, el sistema entiende que puede existir más de uno declarado dentro de nuestro HTML. Después sigue el elemento atributo. Y si ustedes recuerdan, teníamos algunos elementos, ¿cierto?, definidos como atributo. Hace un par de cápsulas atrás declaramos qué son los atributos, que para poder recordarlo, el atributo son todos los datos asociados a un etiquetado HTML, por ejemplo, en este caso que estamos seleccionando aquí un link. Sus atributos son el href, que es el link, la clase y el identificador, ¿ya? Estos son los atributos de ese elemento. Entonces, en este caso, para poder seleccionar un atributo, yo tengo que abrir, además además de la comilla simple, tengo que abrir el paréntesis de corchete. Y, ay, se me creció esto. Ay. Y además, abrir el paréntesis de corchete, ¿cierto? Y ahí escribir el atributo que yo quiero seleccionar. Ojo, voy aquí, atributo, voy a poner atributo 1, atri 1 y atri 2. Acá en este caso, podemos seleccionar o un objeto único o un arreglo. Por ejemplo, acá con el CRC, yo estoy seleccionando un arreglo. ¿Por qué razón? Porque necesariamente, si yo tengo, por ejemplo, definidas imágenes, el sistema entiende que hay más de una imagen o más de algún etiquetado que tiene la etiqueta CRC. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cierto? Aquí me devuelve el sistema un arreglo, ¿ya? Pero si yo tengo un atributo, supongamos un atributo 2, vamos a poner acá, y yo quiero, por ejemplo, seleccionar vamos a poner aquí, un atributo de un input, ¿ya? Un atributo de un input. Supongamos que voy a seleccionar el input
name y tiene esto un nombre específico, supongamos que tiene el nombre, el name nombre. En este caso, si estoy utilizando un formulario de contacto, probablemente el atributo name, ¿cierto? Y que tenga el atributo name con el nombre, para que la redundancia, como no va a existir más de un elemento, va a estar seleccionando un objeto único. ¿Ya? Aquí vamos a definir atributo 1 y atributo 2. ¿Ya? Esto tienen que tener bastante ojo porque en este caso estamos seleccionando un conjunto de elementos que pueden tener el mismo atributo o bien, ¿cierto? Está seleccionando un atributo de un elemento único. ¿Qué nos va quedando? Tenemos también las pseudoclases, que recordemos un poquito cuáles son las pseudoclases. ¿Ustedes recuerdan o en HTML han trabajado alguna vez con los before, los after, han trabajado con selección de elementos pares o impares, o mucho más simple, por ejemplo, cuando ustedes han definido en CSS el hover de un link? Todas las pseudoclases están seguidas de los dos puntos. Ya, por ejemplo, yo escribo a dos puntos hover o a dos puntos before. Entonces yo puedo reconocer los pseudoelementos y las pseudoclases. ¿Ya? Entonces también yo las puedo seleccionar. También puedo seleccionar una pseudoclase. En este caso, supongamos que yo quiero seleccionar un párrafo, ¿cierto? Y que tenga la pseudoclase first, o sea que estoy seleccionando el primer párrafo, ¿cierto? Lo selecciono de esta forma, ¿ya? Y acá también estoy seleccionando un array, porque puede que tenga varios div en mi HTML y que esos div tengan todos párrafos y que siempre tome el primer párrafo de ese div, ¿cierto? Y como último tipo de selector tenemos el de especificidad, ¿ya? Que este tiende a ser cuando yo estoy trabajando con un objeto muy específico. Por ejemplo, si yo estoy seleccionando un identificador, ¿cierto? Y además este identificador tiene una clase y esa clase tiene un span, por dar un ejemplo, ya estoy definiendo algo súper específico que también puedo seleccionarlo de esa forma, ¿cierto? Acá puede ser un objeto único o un arreglo, dependiendo, por ejemplo, si este ID tiene varios span o tiene uno solo, ¿cierto? Hay que tener ojo con ese selector. Y un último dato, voy a colocar acá el de referencia, que es la referencia de selector, que cuando yo estoy generando una función en jQuery, por ejemplo, veamos esta función acá, y yo quiero intervenir este mismo elemento, supongamos que yo quiero intervenir este mismo elemento, para no escribir botón destacado nuevamente dentro de la función, voy a escribir aquí, por ejemplo, botón destacado, quiero que lo puedan revisar, botón destacado, ¿cierto? Y supongamos que a botones destacado yo le voy a cambiar el HTML o le voy a cambiar el texto y le voy a poner cambio, ¿ya? Supongamos que yo voy a intervenir el mismo elemento dentro de la función. Vamos a revisar ese ejercicio. Miren, voy a actualizar acá, tengo la función aquí. Imagínense que al momento de hacer clic se va a cambiar el texto de este botón. Entonces yo hago clic acá, se abre la ventana y fíjense que cambió el contenido de mi botón.
Cuando yo quiero referenciar al mismo elemento dentro de la función, no es necesario que yo escriba el mismo identificador dentro, sino que yo simplemente puedo colocar this y estoy referenciando al mismo elemento sobre el cual estoy generando el observador, y lo voy a colocar aquí, this, ¿ya? Ahora veamos si es que efectivamente funciona o no. Voy a volver a actualizarlo y fíjense, tenemos acá la función, el observador sobre botón destacado que me genere la acción, y voy a hacer clic en él, me va a abrir la alerta y efectivamente me hizo el cambio sobre el botón referenciado. Entonces aquí tenemos un listado de selectores que aquí voy a colocar sobre el mismo elemento. Entonces aquí tenemos el listado de selectores jQuery que podemos trabajar y que podemos manipular. En la próxima cápsula vamos a aprender un poco respecto de los eventos, ¿ya? Qué tipo de eventos podemos detectar a través de una función jQuery, cuáles son los símiles en JavaScript nativo, y en una próxima cápsula también nos vamos a adentrar en las acciones. ¿Ya? Espero que este material sea de su agrado, que les sirva para seguir aprendiendo, y déjenme sus comentarios, vayan colocando me gusta, denle like, y si tienen cualquier referencia o cosa que decir, me pueden escribir directamente o escribir en la cajita, ¿cierto?, alguna observación. Los quiero mucho, gracias por su preferencia, gracias por las suscripciones y por permitir que este canal siga en curso. Que estén muy bien, gracias, chao, chao.